Y bueno, esto ha sido muy comentado porque, siguiendo los pasos de la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Seguridad Social, la SUSESO, activó una serie de cruces de datos destinados a fiscalizar el uso fraudulento de licencias médicas, que esta vez va a tomar en cuenta a los trabajadores del mundo privado, con que se tasa que serían 2,8 millones. 2.800.000 personas. Eso, sí, 2.800.000 personas que estarían bajo la lupa porque habían solicitado licencias, y se va a investigar finalmente para que se redictaminen en caso de que sea necesario por su uso fraudulento. Y para conversar sobre este tema estamos ya en contacto con Patricia Soto Altamirano, superintendenta subrogante de la SUSESO, quien ha tenido la disposición de conversar con ADN precisamente a raíz de este anuncio. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. Hola, buenos días, Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, pues gracias por acompañarnos, superintendenta. Bueno, la sorpresa que generó su anuncio ayer en el Congreso respecto de todo esto de las licencias médicas. A ver si podemos entrar un poquito más en detalle respecto. Primero, entiendo que el periodo que se va a investigar de estas licencias médicas cruzadas con la información de la PDI se acota al 2024 y hasta mayo del 2025, ¿no? Exactamente, Mauricio, así es. Ese es el periodo en el cual se va a investigar, y esos son los datos acotados que se solicitaron a PDI el 24 de junio. Ya, y estas 2.800.000 licencias médicas, ¿cuándo se podría tener una respuesta, digamos, de este cruce de información? ¿Es algo tan automático como cruzar los datos, apretar un botón, o esto va a requerir un poquito más de tiempo? Nosotros, como Superintendencia de Seguridad Social, tenemos lo que se llama el Registro Nacional de Licencias Médicas. Por lo tanto, tenemos en nuestra base de datos todas las licencias médicas electrónicas que se emiten en el país. Lo que no tiene la Superintendencia de Seguridad Social son los registros de entradas y salidas del país. Y es eso lo que hemos solicitado mediante oficio a la Policía de Investigaciones, porque esos 2,8 millones de RUT que corresponden a trabajadores dependientes del sector privado es la información que necesitamos que nos entregue la Policía de Investigaciones para poder hacer el cruce respectivo. Obviamente son tantos RUT que tampoco va a ser tan rápido para la Policía de Investigaciones poder entregarnos la información. Y una vez que esa información llegue a la Superintendencia de Seguridad Social, tenemos que cruzar, pero también revisar y procesar la información para que poder entregarla ya depurada a todas las ISAPRE y a la COMPIN nacional de nuestro país. Ya, o sea, hecho ya el requerimiento, ¿hay una estimación de cuándo podría haber una conclusión respecto de esta indagatoria? Yo creo que va a ser un proceso que por lo menos podría estar durando 3 o 4 meses. Ahora, esto apunta a detectar personas que hubiesen estado con licencia médica y hubiesen salido del país mediante los controles de la PDI. Sin embargo, la Contraloría, por ejemplo, ha ido un poquito más allá, pidiendo cruces de datos con casinos, con parques nacionales, en el fondo quizás buscando detectar también a las personas que hayan podido viajar dentro del país para tomarse eventualmente vacaciones mientras estaban con licencia médica. ¿La SUSESO tiene proyectado tomar otras medidas además de poder detectar solamente los viajes fuera del país? Sí, nosotros planteamos en el Congreso cruces futuros. Dentro de los cruces futuros está el cruce doble empleador. Aquel trabajador que, encontrándose con licencia médica, en un empleo se encuentra trabajando en otro. Y el otro cruce que también planteamos es el doble subsidio. Aquellos trabajadores que, encontrándose con licencia médica común, al mismo tiempo, en el mismo periodo, se encuentran con una orden de reposo de tipo laboral. Además, también señalamos que hay cruces que ya la Superintendencia de Seguridad Social ha efectuado. Por ejemplo, el de los profesionales habilitados que emiten estando ellos con licencia médica. Yes. Y también señalamos aquel cruce de profesionales habilitados que se autoemiten licencia médica. Ahora, ¿no hay una forma de controlar eso previamente? Porque es llamativo que un médico se pueda dar una licencia médica y sin que el sistema salte de inmediato. Respecto a eso, a contar de la dictación de la ley 21.746, que fue publicada el 24 de mayo del 2025, la Superintendencia de Seguridad Social tiene facultades para instruir, regular y fiscalizar a los operadores de licencia médica electrónica. Estos son IMED y Medipaz. Y efectivamente ya hemos dispuesto mediante circular y le hemos solicitado a estos operadores que en sus sistemas puedan inhabilitar
a los profesionales que tienen la capacidad de emitir licencias médicas en Chile, que estos son los médicos, los cirujanos dentistas y las matronas, que mientras ellos se encuentren haciendo uso de licencia médica, sean bloqueados de su capacidad de emisión. Ya. Ahora, superintendenta, ¿a qué se expone? Porque hemos conocido, luego del informe de la Contraloría, todos los sumarios que se han instruido en diferentes reparticiones del sector público, ¿no? Con trabajadores del sector público que pudieran haber hecho uso fraudulento de licencias médicas, por de pronto viajando fuera de Chile. Pero, ¿qué pasa en el caso de los trabajadores privados, los empleados particulares? ¿A qué sanción se pueden exponer si es que son sorprendidos haciendo un uso fraudulento o malicioso de licencias médicas? Ya, lo primero que quiero aclarar ahí es que la Superintendencia de Seguridad Social no tiene facultades para iniciar sumarios de tipo administrativo. No las tenemos. Esas facultades son facultades que tiene la Contraloría General de la República, que puede decirle a los servicios públicos que instruyan sumario respecto de los funcionarios públicos. En el caso de la Superintendencia de Seguridad Social, una vez que hagamos los cruces de datos y efectivamente veamos que existió una causal de incumplimiento de la licencia médica, en este caso es la causal de incumplimiento de reposo, vamos a proceder a notificar vía oficio a COMPIN Nacional para que a su vez notifique a todas las COMPINes de este país respecto de la licencia médica que fue incumplida. En ese contexto, lo que procede es redictaminar esa licencia médica, o sea, que pase del estado autorizada al estado rechazada. Al mismo tiempo, como superintendencia, por ley 20.585 tenemos la facultad de poder iniciar una investigación respecto del médico que emitió esa licencia médica que eventualmente no tendría fundamento médico. Y además, en aquellos casos que el hecho revista caracteres de delito, podemos dar cuenta y hacer la denuncia al Ministerio Público para que proceda a investigar. Esas son las medidas que puede tomar la superintendencia. Ya, pero por ejemplo, en este caso se están investigando 2.800.000 licencias en este periodo. Si es que ustedes detectan uso malicioso o fraudulento de licencias en el sector privado, ¿se va a notificar, por ejemplo, al empleador? ¿El empleador de estas personas va a conocer este dato? Es que no le corresponde a la superintendencia notificar al empleador. Son las entidades de previsión, que en este caso son las COMPIN y las ISAPRE, las que deben proceder, en caso que corresponda, a solicitar la devolución de ese subsidio por incapacidad laboral mal pagado. Y en ese contexto, efectivamente, esas entidades de previsión notifican a los empleadores. Ya, ahora, si se le pide devolver, porque estamos hablando de licencias que pudieron haber sido emitidas hace un año y medio, digamos, entonces esa persona probablemente o está de regreso en su trabajo o incluso se puede haber cambiado de trabajo. Sí. ¿Qué pasa en esos casos, digamos, si la persona dice, sabe que no tengo cómo devolverle este dinero? Bueno, también existe un decreto, ley, a través del cual un trabajador puede pedir la condonación de la devolución, pero obviamente tiene que ser solicitada mediante oficio y tiene que cumplir algunos requisitos. Esa es una facultad que también tiene el trabajador, pero es algo que hay que ir revisando caso a caso. Ahora, con miras quizás a la corrección de este gran problema, le quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿ustedes han podido detectar quizás una baja en las licencias médicas que se han presentado o que se han tramitado en el último tiempo a raíz de lo que pasa en Contraloría? Y ¿qué viene para más adelante finalmente? Porque hay mecanismos de control que va a haber que revisar, que va a haber que activar. Y no sé si hay medidas que estén evaluando, que ya estén anunciadas, que ya estén confirmadas para poder finalmente controlar tanto a las personas que utilizan fraudulentamente las licencias médicas como a los médicos que las dan. Con respecto a eso, yo creo que los focos quedan absolutamente claros. O sea, tiene que haber un foco en el control de la emisión de las licencias médicas. Ese es uno. Y el otro foco apunta a cuando la licencia médica ya está emitida, que es el foco que hoy día están apuntando estos cruces. Pero en lo personal yo creo que siempre el foco tiene que estar antes, en la emisión. No cuando ya la licencia médica se emitió y hoy día esta fiscalización que estamos haciendo es post. Yo creo que ojalá algún día podamos llegar con toda la tecnología que hoy existe, ¿cierto?, a poder adelantarnos
a estos problemas que están ocurriendo. Respecto a lo que tú me señalas, si esto, ¿qué vamos a seguir haciendo en el tiempo? Bueno, nosotros hemos anunciado estos cruces en la Comisión Investigadora del Congreso, pero obviamente estos cruces van a formar parte de la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social a contar de este año 2025, y esto se va a tener que seguir realizando de manera permanente, o sea, realizar la fiscalización que constantemente ya realizábamos, pero adicionar esta fiscalización que es con tecnología, que es con base de datos, que es la que vamos a empezar a ocupar este año 2025. Ya estamos conversando con la superintendenta subrogante de Seguridad Social, Patricia Soto, quien está en el cargo de superintendenta justamente en reemplazo de Pamela Cana, quien renunció en medio de toda esta controversia y tras el informe de Contraloría. Yo sé que usted está, insisto, en calidad de subrogante, pero muchos se preguntan a esta altura, y sobre todo después del informe de Contraloría, que pone ahí también acento en lo que se hizo o se dejó de hacer por parte de ustedes, también de CONPIN, de FONASA. ¿No se pudo haber hecho esto antes? Mira, las facultades de la ley 20.585 que llegan a la superintendencia y que la fortalecen a través de la ley 20.746 llegan el 24 de mayo del 2025. Porque dejemos claro también que en Chile la primera ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas es del año 2012. La ley que actualmente salió ingresó al Congreso en el año 2022 y fue publicada en el Diario Oficial en el 2025. Por otra parte, también el tema de los cruces de datos y la tecnología que se requiere para esto tampoco estuvo disponible antes. La Policía de Investigaciones, en este periodo de este director nacional, recién ha implementado estas bases de datos para que podamos cruzar estos registros. Y bueno, el tema de los registros de licencia médica electrónica, obviamente los tiene la Superintendencia de Seguridad Social, y la licencia médica electrónica se hace obligatoria en nuestro país a contar del 1 de enero del 2021. Ya, pero pues, han pasado un par de años de eso, digamos. Por eso le insisto, ¿esto no se pudo haber hecho antes? Lo que pasa es que efectivamente se fiscalizó antes, pero el foco de la fiscalización estuvo puesto en la emisión de las licencias médicas. En cambio, ahora el foco de fiscalización está en la emisión, y además se está agregando a los trabajadores que utilizaron licencias médicas. Ya, ahora, en el caso del sector privado, que es lo que se va a indagar ahora, sabemos del informe que emitió la Contraloría, que da cuenta de la cantidad de funcionarios del sector público que pudieron haber hecho uso fraudulento de licencias médicas. ¿Hay alguna estimación respecto de lo que podría ocurrir en el sector privado? ¿Podrían ser números similares, eventualmente mayores? Nosotros lo que estamos consultando la PDI son 2,8 millones de ROT de trabajadores, ¿ya? Y estos 2,8 millones de ROT corresponden fundamentalmente a trabajadores que se encuentran afiliados a FONASA, en menor medida a trabajadores afiliados a ISAPRE. Y eventualmente sí podría darse la situación que los números tal vez fueran mayores, pero eso en este momento no lo puedo asegurar porque no tengo los registros aún de la PDI procesados y no me han llegado todos tampoco. Superintendenta, desde el punto de vista nos escriben también empleadores. Un empleador que detecta a una persona bajo su dependencia que ha tomado excesivas licencias médicas, o tal como se detectó en el sector público, licencias que son por dolencias poco contrastables, esto del lumbago, de la licencia por salud mental, en fin, que no es una fractura, digamos, no es un tema concreto. ¿Puede el empleador también hacer una denuncia, pedir una revisión de licencias médicas excesivas que no necesariamente tengan que ver con viajes fuera de Chile? Nosotros como superintendencia habilitamos en nuestra página web, ahora a contar del 1 de julio del 2025, en el portal la denuncia anónima de licencia médica, ¿ya? Y en esa denuncia anónima cualquiera que tenga antecedentes sobre este tipo de hechos los puede aportar para que sean revisados por la Unidad de Control de Licencias Médicas de nuestro servicio. Ya, y hay confidencialidad respecto de esa denuncia. Se hizo recién, o sea, hace 8 días. Absolutamente confidencialidad, por eso es anónimo.
Ahora, hay un punto que da vuelta mucho por redes sociales y tiene que ver precisamente con el uso de las redes para compartir cuando alguien está con licencia médica y comparte que está en un parque, que está en una actividad, que no está guardando reposo, básicamente. ¿Hay alguna forma de detectar esas actividades que, claro, no dejan registro legal en ninguna parte, ni de salida del país, ni nada, pero finalmente revisión de redes sociales que a veces incluso las ISAPRES hacen por mutuo propio, por iniciativa, para tomarlos como argumento para rechazar una licencia? ¿La Suceso puede tomar alguna iniciativa al respecto? ¿Es legal? ¿Está con la norma eso? Mira, una de las causales que existe en nuestro país para rechazar una licencia médica es la causal de incumplimiento de reposo. Es una causal de tipo jurídica, pero esa causal, obviamente, para rechazarla, la licencia, hay que probarla. Por eso, obviamente, el tema de las salidas o entradas del país durante el periodo de reposo es algo que se puede verificar. Uh-huh. El tema que tú señalas de parques nacionales, entiendo que hay un registro de parques nacionales. Claro. Y también como existe un registro de multas de tránsito y también como que existe ese registro de las personas que ingresan a los casinos, uh-huh, que es el que va a revisar la Contraloría respecto a los funcionarios públicos. Todo lo que se pueda contrastar con aquello que las personas, estando con licencia médica en un determinado periodo, hacen incumplimiento del periodo de reposo otorgado por el profesional, es hoy día revisable mediante cruces de información, pero obviamente lo que interesa tener es registros que efectivamente sean verídicos para poder contrastar esa información. Ya. Oiga, y una última pregunta, al menos de mi parte, superintendente, agradecidos de su tiempo. Una persona en el sector privado que es sorprendida haciendo uso fraudulento de una licencia médica, ¿es eso causal de despido sin indemnización? Bueno, esa no es una materia que me compete a mí como superintendenta de Seguridad Social. Yo creo que es una materia que compete a pronunciarse a la Dirección del Trabajo de nuestro país, y creo que ahí debiera preguntarse. Ya pues. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Conversamos con la superintendenta subrogante de Seguridad Social, Patricia Soto Altamirano. Que tenga muy buenos días. Buenos días, que estén muy bien, gracias.